Sí, está con nosotros el doctor Juan Martínez Luque. El doctor Juan Martínez Luque es procedente de Córdoba, España. Es una persona que tiene formación académica, 8 años en el área eclesiástica. Es economista, egresado de una importante universidad de Francia y tiene especialidades en economía, también de una universidad de Francia muy reconocida, la Sorbona de París, muy rebumbante ese título aquí, cuando la gente dice, no, yo vengo de la Sorbona de París. Tiene experiencia, muy larga experiencia administrativa y financiera en el sector privado y tiene una formación y experiencia también amplia precisamente en formación, por lo que además de su título de doctor en el área de la economía, es también un profesor, un maestro, porque es un educador que se ha pasado su vida enseñando. Nos ha interesado que él nos acompañe en esta noche a abordar temas económicos, precisamente porque generalmente traemos invitados que guardan vínculos políticos con uno u otro partido de lo que tienen vigencia en el país y los análisis pueden estar sesgados por esa simpatía que la gente tiene o por ese compromiso militante que la gente tiene con su partido. Pero en este caso vamos a tratar con una persona que vamos a abordar los asuntos en un sentido estrictamente profesional y técnico. Buenas noches, doctor. Muchísimas gracias por comparecer a nuestra invitación. Buenas noches y buenas noches, pueblo dominicano. Gracias a usted por invitarme y feliz de estar aquí. Bueno, pues estamos felices los dos. Muchas gracias, empezamos bien. Sí, entonces, aprovechando su condición de maestro, vamos a iniciar de la siguiente forma. En el lenguaje de la economía se manejan con mucha recurrencia y con mucha frecuencia, especialmente a través de los medios, todo tipo de medios escritos, televisivos, radiales, se usa en artículos de opinión, en trabajos de investigación, en todos los géneros periodísticos. Muchos términos que muchas veces la gente te hace creer que sabe lo que es, porque lo ha escuchado tantas veces que se sentiría en apuro de decir, no, que yo no sé lo que es, pero eso sirve para que las explicaciones que nos dan muchas veces los economistas sobre problemas que estamos viviendo en la actualidad, la gente no entendamos ni pío de qué es lo que nos están diciendo. Por ejemplo, nos gustaría que usted explique un poco sobre qué debemos entender cuando se habla de crecimiento económico y cómo impacta esto en la vida económica del individuo, de la familia y en la del Estado. Bueno, vamos a empezar con algo muy simple, porque es lo que nos interesa. Y no es un sistema pedagógico, pero para que la gente comprenda de manera clara. Una economía, la macroeconomía, la economía de un país, no es más ni menos que el conjunto de todas las economías existentes en el país. Es decir, para dar un ejemplo, la economía de una familia multiplicado por epsilon nos da la economía de un país. O sea, no es más que la misma economía de la familia, pero con medios mucho más importantes y evidentemente con factores mucho más importantes que en la familia. Pero el manejo es exactamente igual. Quiero decir que si una familia tiene 10.000 de ingresos y gasta 15.000, tendrá una diferencia de 5.000 que de una manera u otra tiene que intentar equilibrar. En el Estado pasa exactamente lo mismo. Si tiene un presupuesto y ese presupuesto no está equilibrado, tiene que intentar por todos los medios equilibrarlo, emitiendo bonos, recuperando dinero, poniendo bonos en el país o en otros países de manera internacional, para que el equilibrio, los ingresos y los gastos se equilibren. Usted me ha preguntado qué es el crecimiento.
El crecimiento normalmente en la mayoría de los países, prácticamente todos los países, excepto en algunos países del este, el crecimiento es anual. Me explico, durante un año es la diferencia que existe entre el Producto Interior Bruto del año anterior con respecto al año actual. Hay una diferencia y esa diferencia de Producto Interior Bruto es lo que refleja el crecimiento. O sea que cuando un país tiene un crecimiento relativamente importante, quiere decir que su economía marcha bien, que ese crecimiento es capaz de absorber muchas cosas, muchos parámetros, entre ellos, por ejemplo, la pobreza, la extrema pobreza o el desempleo. Un país que tiene un crecimiento importante es un país que puede crear empleo. Lo que sucede es que hay que tener también mucho cuidado que la inflación no sea superior al crecimiento, porque si hay una inflación muy importante, entonces el crecimiento tiene menos importancia, relativamente es más pequeño. Entonces, el crecimiento en un país es la diferencia del Producto Interior Bruto de un año comparado con otro. Entonces, ¿cómo se puede explicar? Hace unos 2 o 3 días, el gobernador del Banco Central de nuestro país dijo que nosotros habíamos tenido, la economía había tenido un crecimiento a un 7, el crecimiento. Entonces, ¿cómo se explica que crece la economía del país y que los ciudadanos no nos enteramos, que no sentimos este crecimiento? ¿Cómo eso se explica? Vamos a ver, en la República Dominicana durante mucho tiempo ha habido un crecimiento entre 4 y 5%. Un crecimiento constante que ha sido muchas veces la envidia de otros países, porque aquí ha habido siempre crecimiento. Lo que sucede es que ese crecimiento de 4 o 5% no era suficiente o probablemente es muy flojo para la creación de empleos, es decir, para los nuevos jóvenes que entran en el mercado y para eliminar una parte de los desempleados. Entonces, se necesita 7%, yo creo que es la segunda vez o el segundo mes consecutivo que hay 7% en el país, lo que quiere decir que con 7% de crecimiento probablemente se vaya a crear empleo. Lo que sucede es que entre el crecimiento y el empleo hay un pequeño reajuste temporal, entonces habrá que esperar un poco para ver cómo ese crecimiento de 7% es capaz de absorber el desempleo y absorbiendo el desempleo disminuye la pobreza y evidentemente la extrema pobreza. Yo no sé cuál es el mecanismo, yo no sé cómo el gobernador del Banco Central ha obtenido estas cifras, yo no lo sé, pero en cualquier país organizado, competente y avisado, este crecimiento es algo que tiene muchísimo fundamento y que en todo momento se puede verdaderamente comprobar. Hay muchos ejemplos. Uno de los ejemplos es, por ejemplo, Escandinavia. Escandinavia es un país que tiene un crecimiento de 2-3% y que es suficiente para absorber la totalidad de los empleos, o sea, para que el empleo sea mínimo, el desempleo, sea mínimo, que es un 6%. ¿Por qué? Porque con ese crecimiento de 3 o 4%, de 2 o 3%, como hay prácticamente una inflación casi nula, eso permite de crear empleos. ¿Y qué es lo que se va a crear? O sea, la gente nueva que entra en el mercado, menos aquellos que parten a la jubilación, pues eso se crea en esos países con 2 o 3%, eso es suficiente. ¿Y por qué hay 6% de paro? Porque eso es un paro teórico, es un paro, eso se llama desempleo o paro técnico. ¿Qué es el paro técnico? Todos los países de alto nivel en cuanto a organización, de alto nivel en cuanto a condiciones laborables, en cuanto a condiciones de vida, todos esos países necesitan un mínimo de paro o desempleo, porque ese 6% de paro o desempleo es el que evita que la inflación llegue más allá de lo normal. Cuando en un país no hay prácticamente desempleo, ¿qué sucede? Pues que la inflación es galopante. Hay mucha inflación porque como no hay desempleo, quiere decir que eso que sirve de barrera para evitar que los precios suban más rápido. Entonces, a todos los países les interesa que haya un paro técnico alrededor de 6%, estamos hablando de países organizados,
para que la inflación no se dispare. En los países escandinavos, incluso, por ejemplo, hubo un año en el 2004 en Dinamarca, hubo algo extraordinario, y es que ese año hubo un crecimiento nulo, negativo, y todo el mundo pensó que con ese crecimiento nulo negativo iba a haber más desempleo, ¿verdad? Todo el mundo dice, oh Dios mío, vamos a ver qué podemos hacer, porque tenían miedo, estaban a la espera de ver qué iba a suceder con el desempleo. Pues milagrosamente, aquel año, ese país tuvo menos desempleo, es decir, que a pesar de no tener crecimiento, como estaba bien estructurado, bien organizado, y como había un plan, y ese plan se siguió de manera estricta y rigurosa, excepcionalmente, aquel año hubo incluso menos desempleo. Lo que quiere decir que, para que un país sea un país fiable, un país justo y un país ordenado, tiene que tener un presupuesto perfectamente controlable y al mismo tiempo no tiene que haber, tenemos que estar en tolerancia cero, es decir, que tenemos que por todos medios tenemos que aplicar toda la política en nuestro favor, o sea, en el favor del poder, para que se cumpla cada parte presupuestaria o para cada parte destinada a un sector presupuestario. Cuando le preguntamos de crecimiento económico, bueno, como su respuesta nos interesó, nos metimos en otro tema, pero es de nuestro interés ver la comparación entre crecimiento económico y desarrollo económico. O sea, ¿en qué se diferencian uno de otro? Y así como usted habló del impacto del crecimiento económico, cómo debería reflejarse en la vida de las personas y en el Estado, entonces ver lo del desarrollo económico. Cuando hablamos de desarrollo económico, quiere decir que el Estado ha estudiado bien todas las posibilidades para que ese crecimiento sea un crecimiento no sectorial o no localizado en un punto. Vamos a poner un ejemplo para que sea más comprensible. Por ejemplo, se puede hablar de un crecimiento económico y resulta que ese crecimiento económico en nuestro país está absorbido prácticamente en totalidad o casi en totalidad por la gran ciudad, es decir, por el crecimiento que hay en la ciudad de Santiago, en la ciudad de Santo Domingo, y ese crecimiento que es importante dentro de la ciudad, nos damos cuenta que hay un crecimiento localizado y sin embargo el crecimiento rural no se desarrolla, lo que quiere decir que hay un crecimiento exclusivamente en un punto bien determinado, en un sector bien determinado, en una partida bien desarrollada y sin embargo el resto no. Cuando se habla de desarrollo, quiere decir que todo el país se desarrolla. El conjunto del país tiene que tener un desarrollo. Y un desarrollo quiere decir que, por ejemplo, cuando hay un salario mínimo, y ese salario mínimo que llaman los europeos SMIC, salario mínimo interprofesional, cuando hay un salario mínimo, cuando se modifica el salario, se dice este año vamos a dar 3% de aumento de salario, ahí sí que hay desarrollo social. ¿Por qué? Porque ese porcentaje de aumento se destina a todo el salario, a todos los asalariados de todo el país. Quiere decir que todos están implicados directamente. Y la persona que trabaja en la capital tendrá 3% si está en salario mínimo, pero el que trabaja en rural también tendrá el 3% si está en trabajo mínimo. Desarrollo social es cuando el aumento o la capacidad de cada persona se supera y tiene más posibilidades para que su canasta, para que todos los elementos necesarios que él compra durante el mes para vivir tenga dinero suficiente para poder comprarlos. Entonces, desarrollo económico es cuando todo se orienta, cuando es todo el país el que avanza, y crecimiento económico es cuando hay cifras que determinan que hay crecimiento, pero que a lo mejor ese crecimiento se puede tener un crecimiento, a lo mejor vamos a tener un crecimiento excepcional por ejemplo, en el sector industria, pero el sector industria está muy localizado en una parte del país, sin embargo se olvida completamente el sector rural. Por ejemplo, usted sabe que en estos momentos se habla mucho de los 50.000 empleos que el presidente Danilo
participa, el presidente Danilo ha participado y ayudado para que haya 50.000 empleos importantes, que son empleos rurales, que son empleos en agricultura. ¿Está bien eso? Está bien crear empleo, porque el sector primario es el sector más importante y es un sector donde obligatoriamente se inicia la cadena, y en ese sector pues tiene que ser el primero en estar estructurado y tener una base sólida. Pero fijaros. Por cierto, si me permite interrumpirle, leí hoy rápidamente un titular de que la escuela de la universidad pública, la escuela precisamente que forma a los profesionales del sector primario, o de los principales renglones del sector primario, que son los agrónomos, sí, los veterinarios y técnicos en agricultura. Exactamente. La escuela está en peligro de desaparecer de la universidad del Estado. Dios mío, le hago este comentario porque como se está refiriendo al sector primario de la economía, y cuando vi eso hoy me alarmé, pero ya no tenía tiempo de pues adentrarme en la pero noticia. Es que está bien que usted me recuerde esto. Veo además que es usted una mujer muy informada, porque yo también he leído la misma información, y veo que es usted una mujer que obtiene la información que más le interesa o que más le inquieta. Eso está bien, es usted una mujer de actualidad, eso es extraordinario. Esos 50.000 empleos, yo digo que está bien, pero no es suficiente. No se trata de crear 50.000 empleos simplemente en el sector primario. Eso no es suficiente. ¿Por qué no es suficiente? Porque en una hectárea, si usted pone 10 personas o 100 personas, la producción es la misma. Lo que hay que hacer es mecanizar también. Hay que intentar que esos 50.000 empleos vayan apoyados por una política de desarrollo importante. ¿Debido a qué? Pues debido a que los agricultores tengan acceso a un crédito, pero a un crédito interesantísimo en cuanto a porcentaje, para poder comprar material y con ese material desarrollar la agricultura. Pero usted cree que en este país, a 14%, a 15%, a 12%, a 8%, un agricultor puede invertir en material pesado y caro. No, señor, ese porcentaje se lleva la diferencia, la economía, la diferencia de productividad se lleva el banco, se lleva ese porcentaje. No se puede trabajar en esas condiciones porque el sector agrario, el sector primario, no da suficiente diferencia en cuanto a productividad para pagar esas tasas. Lo que quiere decir que está bien crear 50.000 empleos, extraordinario, pero por favor, lo que hay que hacer es tener unos créditos especiales, lo más bajo posible, para que el agricultor pueda invertir en maquinaria, y de esa manera la producción va a aumentar. Los 50.000 empleados estarán felices, esos 50.000 empleados van a trabajar menos, porque no van a hacer 12 horas al día en el campo, porque van a vivir de una manera mejor, como usted decía antes, desarrollo social. Ahí lo tenemos, es el ejemplo. Desarrollo social, trabajar menos, producir más y tener mejores condiciones. Y el desarrollo social, esto es parte del desarrollo. Esto nos habla, doctor, de que usted le da una alta valoración a lo que es la planificación en el área económica, pero este segmento ya ha llegado a su final, y de ese y otros temas vamos a hablar después de la pausa. Amigos y amigas de Domingo Cromático, para quienes nos han sintonizado tarde, estamos compartiendo con el doctor Juan Martínez Duque. Él es economista y estamos con él hablando de temas de interés permanente y de interés de actualidad de la economía en términos generales y de la economía en República Dominicana. Después de esta pausa vamos a hablar de planificación en la doctor, cerramos la primera parte señalando
que todo esto que usted había explicado implica mucho de planificación, de una economía planificada. Y no estamos hablando de la economía socialista, que es la que se califica como economía quinquenal, planificada. Sí. Y bueno, y las vidas, que debe ser planificada. Nos Sí. gustaría que usted nos hable de la importancia de la planificación Sí. en la economía, y le vamos a incluir una pregunta. Nosotros somos una isla, según algunos conocedores de la materia, se dice que las mayores riquezas del mundo están en el mar, que están en el agua. Yo no lo sé decir si es cierto o no es cierto, porque yo no lo he estudiado. Ahora he visto a muchos conocedores y a muchos investigadores que sí. Hay quienes hablan que nuestras condiciones de insularidad son una de las principales riquezas con que cuenta nuestro país, ese influjo geográfico, ese lugar donde estamos ubicados, es una de las cosas principales que se pueden explotar para nuestra economía. Entonces queremos ver, como usted nos ve desde afuera y es un investigador de la vida dominicana y de la vida dominicana, que usted nos hable de planificación y un poco de eso, de cómo República Dominicana explota o no adecuadamente todos los potenciales que le ofrece su condición natural de insularidad y todo lo que eso encierra. Bueno, planificación. Es muy importante hablar de planificación. Durante mucho tiempo la planificación era algo obligatorio, sobre todo en los antiguos países del este, donde la planificación era quinquenal y se hacía con métodos que estaban centralizados en solcos y colcos, quiere decir en grandes cooperativas. Esas grandes cooperativas tenían material y ese material se prestaba a diferentes, a otras pequeñas cooperativas agrícolas. Pero bueno, la planificación es muy importante, la planificación es importantísimo. Mirar, vamos a poner un ejemplo muy claro. Ningún país sin planificación se puede desarrollar convenientemente. ¿Por qué? Porque cuando se hace una planificación se sustentan tantos elementos que todos esos elementos son parte implicada en un sistema. Y todos esos elementos, uno por uno, se intenta siempre encontrar la fase o la situación más fácil para que sean lo más rentables posibles. Un país que no tiene planificación es un país que tiene pocas posibilidades de hacer las cosas bien. Un país sin planificación puede ser un país, puede pasar pues lo que ha pasado en Argentina o lo que ha pasado en Venezuela. Cambios estructurales importantes, falta de planificación, un desastre un poco global, y eso al final ¿qué da? Pues eso da una imagen desastrosa, porque nadie ha sido capaz de controlar los elementos que han surgido y que no estaban planificados. Entonces, planificación es importante, y toda planificación tiene que tener tolerancia cero. Cuando se hace un presupuesto, y ese presupuesto se hace y en las diferentes cámaras lo aceptan, por todos medios hay que saber que ese presupuesto hay que llevarlo al final del periodo de la manera la más fiel posible. Me refiero a que un presupuesto organizado, un presupuesto dotado de unos gastos e ingresos, y si todo eso está organizado de manera metódica, normalmente no tiene por qué haber ninguna sorpresa. Hay que saber también que en los presupuestos hay una parte que se llama alias e imprevistos, y que esas alias e imprevistos es un canasto con dinero por lo que pueda suceder. Por ejemplo, si hay un terremotos, si hay, bueno, por lo que pueda suceder. Entonces ese dinero evidentemente es un dinero que también está planificado, pero que si no se utiliza, mejor, porque son alias imprevistas. Cuando hablamos de planificación en la economía, ¿qué usted entiende más importante? ¿Partir de premisas teóricas o partir de estudios de lo que es la realidad objetiva de un país?
digamos, muchos países planifican su vida a largo plazo, su vida económica, política y social, muy a partir de lo que son sus realidades físicas, también sus realidades históricas, porque sus realidades históricas determinan las fortalezas o debilidades de sus instituciones, con el análisis político de cuáles son esas capacidades de sus instituciones políticas. Y es a partir de todos esos estudios que entonces se hace la planificación. Usted como economista, ¿qué usted privilegia? ¿Los grandes conceptos teóricos, las grandes teorías, o eso hizo el análisis del terreno? Las grandes teorías es algo muy interesante, pero es una planificación que se hace a medio plazo. Todo país, cuando planifica, abre un histórico, que es lo conocido del año anterior, y en función de la planificación, de los gastos reales, en función de las partidas reales que han tenido ese año, se planifica, se proyecta con un poquito de anticipación. La diferencia, para que vea, entre un contador y un economista es que el contador constata los gastos que hay o constata lo que sucede en un país en un momento dado y lo inscribe. El economista tiene que anticipar. Entonces, el conjunto de ambas cosas es importante para la planificación. Nadie puede hacer una planificación si no tiene una base, porque la base es lo que sustenta sólidamente una proyección. Y esa base que se conoce, porque ya hace muchos años que hay contabilidad nacional y hay muchos años que hay presupuesto, a partir de esa base se proyecta. Y entonces, proyectando a partir de esas bases, proyectando todo lo conocido y sabiendo más o menos qué puede suceder en un año, porque vamos a planificar el presupuesto en un año, tendría que haber prácticamente muy poca diferencia. En cuanto a lo que usted me dice del país con respecto a lo demás, mire, la República Dominicana es un país bendito por la situación geográfica, por sus condiciones naturales, justamente por ser una isla y justamente por tener fronteras que son marítimas. Y además, esta santa isla tiene unas riquezas minerales extraordinarias. Lo que sucede es que nunca se ha podido, hasta ahora, utilizar esos medios de manera inteligente y de manera verdaderamente justa. ¿A qué te atribuye? Me refiero, por ejemplo, a minería. La minería en este país hay mina suficiente para explotarla de manera sostenible e inteligente. Si yo corto un árbol, voy a plantar 10. Y si yo hago un agujero aquí, después voy a intentar que ese agujero que ese agujero desaparezca. Pero lo que yo no puedo hacer es tener oro en mi país, teniendo pobreza y extrema pobreza, dejarlo dentro de la isla y no explotarlo. Evidentemente, si hablamos de esto, sabemos que hay Loma Miranda, eso vamos a dejarlo aparte, porque ha habido tanta injusticia con Loma Miranda que mejor no hablar. Pero lo que hay que hacer es que, cuando hay una explotación minera, hay que utilizar el mismo sistema que en los demás países. Una explotación minera, en cualquier país civilizado, vamos a poner por ejemplo Nueva Zelanda, o vamos a poner Australia, el 50% de los recursos que se extraen van al Estado central. Y el otro 50% se deja para la región. ¿Por qué? Porque la región, gracias a eso, va a crear infraestructura, universidades, hospitales, autopistas, y el trabajador minero, que además tiene ese 50% que hay allí, tiene un salario conveniente, el día que se le va a la mina llora porque no quiere, él quiere ser minero, y quiere que sus hijos sean mineros, y quiere vivir de la mina. Pero para eso hay que hacerlo de manera inteligente, hay que hacerlo de manera coherente, y hay que hacerlo de manera justa. Lo que no se puede hacer es que hayan regiones aquí mineras, que usted vaya y lamentablemente le den ganas de llorar por el desastre que existe, y que todo ese dinero no sepamos dónde ha ido. Sabemos perfectamente que el Estado central necesita dinero, y gracias a esos, parece ser que este año Barrick Gold creo que
creo, que no se está muy seguro, pero creo que ha pagado unos 900 millones de dólares, que es muchísimo dinero, Barrick Gold. Entonces quiere decir que lo que no es normal es que ese dinero no se utilice para la infraestructura de las regiones en especial. Mire, 2 ejemplos, y no vamos a eternizarnos aquí porque si no el tiempo va a pasar muy rápido. Ecuador. Pero está muy interesante. Gracias. Ecuador y Perú. Perú, parte oriental de Perú. La gente minera y petrolera. La gente hace 40 años, 30 años, 20 años se iba a Europa porque no podían vivir. No podían vivir. Perú saca un sistema extraordinario de equilibrio minero, y en esa región donde hay petróleo, donde hay minas, resulta que ahora hay petróleo, mina, universidades, autopistas y hospitales. Y toda esa gente dicen, yo no me voy de aquí, porque vivo aquí mejor que donde yo me iba antes a Europa. La gente vuelve, encuentra su trabajo, se queda, y cuando usted ve en qué condiciones viven esa gente, dirá, viva la mina. Pero fíjese usted que el mismo problema lo encontramos en Ecuador. Fíjese usted el señor Correa lo que ha sido capaz de hacer con la minería, crear empleo, disminuir 12% aproximadamente la pobreza, imponer un régimen de control minero justo y equilibrado y dejar que una masa importante de esta explotación se quede en la región. Pero esa minería sostenible tiene que ir precedida, ¿verdad, doctor?, de estudios que indiquen geológico, que la explotación, los beneficios van a ser superiores que la no explotación, porque aunque queramos no abordar el caso de Loma Miranda, pero existen varios estudios de organismos internacionales y también de la Academia Dominicana de Ciencia y de muchísimos profesionales del área que dicen, por ejemplo, que Loma Miranda le es de mucho más beneficio a la sociedad dominicana sin explotar que explotando el poco oro que puede haber ahí. Entonces, solamente así en términos muy generales, debe ir precedido de un estudio serio. Loma Miranda no hablemos más. Loma Miranda no hablemos más porque lo que han hecho con Loma Miranda, como lo que han hecho con las demás regiones mineras en este país, es lamentable. ¿Cómo quiere usted que una persona que vaya a Loma Miranda tenga ganas de explotar la mina? Imposible. Han destruido el sistema ecológico completo, a tal punto que ahora, como que se ha utilizado mucho cianuro para el oro, para encontrar la mina, tal y cual, resulta que dicen ellos, ahora dicen, los de la región de Loma Miranda, dicen, óigame, yo no quiero terreno, porque mis vacas van a morir, están comiendo pasto con cianuro y demás. O sea, lo que se ha hecho es anormal y lógico, pero eso sucede en los países que no tienen una estructura bien organizada, que no son duros en cuanto a la convención para que aquello se haga de manera justa y porque no se castiga a aquel que comete irregularidades. El tiempo se nos está terminando y hay algunos temas que no queremos dejar de tratar. Así, rápidamente, ¿qué le parece a usted el cooperativismo para el desarrollo de la economía en países como los nuestros? ¿Qué opinión tiene? Yo no estoy de acuerdo. ¿Sabe usted por qué? Es muy simple. El cooperativismo nunca ha sido eficaz. ¿Usted sabe lo que sucede en estos momentos en los países que antes eran cooperatistas, como pueden ser Rusia o China? Es muy fácil. ¿Sabe usted lo que pasa? Mire, en China hay hoy más millonarios que en el resto del mundo, y en Rusia igual. Pero esto no acaba aquí. En China, actualmente, hay 400 millones de habitantes, es decir, todo el país de América, Estados Unidos, 400 millones de habitantes chinos tienen la misma capacidad de consumo que los americanos. Usted imagínese lo que quiere decir eso. O sea que un país enorme tiene ya 400 millones de habitantes que tienen la misma posibilidad de consumir que los Estados Unidos, lo que quiere decir que el mercado es extraordinario. Y esos países cada vez se retiran más del sistema cooperativo, cada vez se crea más un sistema, yo diría que es casi keynesiano, un sistema donde el Estado participa cada vez menos y donde hay más libertad privada. Porque si nos metemos en un Estado, en un sistema donde el Estado controla todo, eso es nefasto, por una razón,
Mire el ejemplo tan tonto, pero completamente con mucho sentido. Usted coge una cooperativa y pone usted 10 máquinas. Y esas 10 máquinas, como es cooperativa, es uno para aquí, uno para allá, uno para aquí, uno para Pedro, uno para Antonio, y todos utilizan la máquina. ¿Usted cree que van a tener cuidado de esas máquinas de no romperlas? Le da igual, no son suyas, son de la cooperativa. Yo lo utilizo y cuando se rompa, válgame Dios. Pero si esas máquinas fueran de ellos, no se romperían, tendrían más cuidado. Eso es un ejemplo absurdo, pero es lo que sucede en el sistema cooperativo. Y sobre las pymes. La pymes es lo más interesante que hay. Usted sabe que hoy en Alemania el 80% del tejido industrial, 80% del tejido industrial está constituido por pymes. La pyme es el pulmón de cualquier país. Dele un minuto ahí a la pyme y explíquenos eso. La pymes es la pequeña y mediana empresa, es decir, aquella empresa donde la gente con 10, 15 trabajadores dan las tripas para trabajar. Pero además de eso, en Alemania, en Suiza o en Francia, esa gente son 10 o 15, pero están tan bien organizados que cuando tienen que exportar, van a organismos capaces de exportar. Y entonces exportan, y esas pymes, exportando, tienen tanto valor y tanta fuerza que no necesitan expandirse más o ser multinacionales. Nos queda un minuto y usted debe dar una opinión en ese minuto. El presupuesto dominicano para el año 2015, el 30% o algo más del 30% está destinado para el pago de deuda. En un minuto, díganos una valoración de esa situación. La valoración es que el presupuesto tiene un déficit de unos 80.000, así de memoria, me parece que son unos 77.000 millones de pesos, que hay unos gastos, hay unos intereses que pesan mucho, porque se están pagando 84.000 millones de intereses, es decir, se está pagando 14% más, me parece, que el año pasado, que este país lo que está haciendo ahora es una parte importante del país, una parte importantísima de este dinero lo destina, o sea, lo necesita porque no cubre con los ingresos. Y lo que hay que saber es que, fijaros, hay se están pagando 84.000 millones de intereses, y cuando vemos que en las zonas francas hay 30.000 millones que se regalan, o en la electricidad hay 40.000 millones de subsidio, esto es absurdo, porque la compañía eléctrica tiene que ganar dinero en cualquier país del mundo. Lo que no podemos hacer es al revés, dar 40.000 millones a una compañía eléctrica cuando es la compañía eléctrica que tiene que dar al Estado. Doctor, esto está interesantísimo, usted tiene que volver, vamos a hablar de eso fuera. Vamos a ver rápidamente qué está pasando en Brasil en estos momentos, cuáles son las últimas informaciones, vamos a compartir, y qué pasa en Uruguay. Gracias. Buenas noches. Buenas noches a todos. Muy buenas noches a todos. Mi primera palabra de un gran agradecimiento a todos los brasileños que participaron en esta fiesta de la democracia. A los brasileños que apostaron por el camino del cambio. Yo estaré eternamente agradecido con cada uno de ustedes que me han permitido volver a soñar y creer en la construcción de un nuevo proyecto. Lo que yo vivía en estos últimos años, en estos últimos meses, jamás saldrán de mi mente y de mi corazón. Hace poco felicité por teléfono a la presidenta electa y le deseé mucho éxito en su próximo gobierno. También destaqué que considero que la mayor de todas las prioridades debe ser unir a Brasil en un proyecto honrado y que dignifique a todos los brasileños. También le envié mi agradecimiento especial a cada compañero que se encuentra aquí, especialmente al senador a Luis Nunes, gran compañero en esta jornada que me ha acompañado. Un hombre ejemplar con el quien también he tenido el privilegio de compartir nuevas expectativas en relación a Brasil. Por lo tanto, más vivo que nunca, más soñador que nunca, dejo esta campaña con un sentimiento de que hemos cumplido nuestro papel. Y repito, para culminar, en Sao Paulo, porque es lo que retrata para mí de una forma más clara el sentimiento
que hoy tiene mi alma y mi corazón. Combatí con un buen combate y cumplí mi misión y mantuve la fe. Seguir siguiendo al corazón y coquetear con la intuición. Amigos y amigas de Domingo Cromático, acabamos de escuchar las declaraciones del candidato que no obtuvo el favor de la mayoría en las elecciones que pasaron el día de hoy en Brasil, aceptando el triunfo de Dilma. Bueno, nosotros nos congratulamos con esto por los comentarios que habíamos hecho al principio. Doctor, no tenemos tiempo para comentar este resultado, pero ya tendremos otro momento. Y las últimas gráficas que vieron se refiere a los resultados de las elecciones en Uruguay. Por lo que pude alcanzar a ver desde aquí, lo que veo es como que todo conduce a una segunda vuelta. Doctor, ¿usted vio lo mismo? Coalición, sí, sí. Habrá probablemente una coalición, seguro. Sí, sí, esto habla de una segunda vuelta. Pues nada, amigos y amigas de Domingo Cromático, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más y lo esperamos el próximo domingo a las 8 de la noche aquí por Teleradio América, con una entrega tan especial como la de esta noche.